Eh, Les doy la bienvenida nuevamente. Espero que estas primeras semanas hayan podido ver los materiales. La idea un poco del encuentro de hoy es poder revisar esas dos primeras clases. No vamos a hacer una exposición sobre todos los contenidos y sobre lo que ya ustedes pudieron leer en la clase, que me parece que ya tiene bastante información, sino por ahí la idea sería hacer hincapié o hacer foco en algunas de las cuestiones que les parezcan que aparecieron dudas, o también en aquellas que les gustaría profundizar, porque siempre que armamos un texto para una clase, es lógico, hacemos un recorte, y ese recorte a veces es arbitrario, ¿no? Y quedan algunas cuestiones que, por supuesto, si tuviéramos la posibilidad de tener más clases o tuviéramos clases presenciales, las podríamos trabajar con mayor profundidad. Simplemente voy a hacer una pequeña introducción de cómo pensamos estas dos primeras clases, porque habrán visto que todavía, salvo en la última parte de la segunda, no nos metimos específicamente en el tema de violencia, sino que lo que pretendíamos con estas dos primeras clases era dar el marco para pensar justamente la violencia de género de una forma amplia y que nos permita analizar no solamente las situaciones particulares o personales de quienes las padecen, sino entender cómo eso es parte de un proceso cultural y social. Y por eso tanto hincapié en la primera clase en esto de dónde miramos el problema. Ahí aparecía como importante enmarcarlo en la perspectiva de derechos humanos. Ustedes saben que es una forma o una manera que tenemos una gran cantidad de países de establecer como pisos básicos de derechos, eh, necesidades fundamentales para la vida, y a partir de esa mirada, que de alguna manera, con todas las dificultades que sabemos que tiene, se ha legitimado en casi todos los países del mundo, con sus características, con sus dimes y diretes, pero es un horizonte ético, ¿no? Los derechos humanos nos permiten tener esos principios compartidos y poner límites al poder, inicialmente del Estado, ¿sí? Del Estado como el espacio que de alguna manera nos representa, pero que también se puede convertir en un elemento que viola nuestros derechos. Y en el caso de la violencia de género aparece un nuevo desafío, porque al ser un fenómeno cultural y social, no solamente el Estado es responsable, sino que ya toda la comunidad tiene una responsabilidad en los cambios que necesitamos para que los derechos humanos se hagan efectivos. Y ahí aparece la importancia de incorporar la perspectiva de género y de las diversidades, que este es por ahí el contenido más profundo de la clase 1, ¿no? Respecto a esas temáticas, si les parece, podemos hacer un pequeño intercambio. Para quienes están entrando, yo les consultaba recién a los compañeros y compañeras si veían el loguito donde dice participantes, que tienen una opción que es levantar la mano. Si les parece, podemos ir haciendo una primera ronda de comentarios y preguntas. Les pido sí que sean concretos y breves, así podemos aprovechar bien el tiempo, y vamos dando la palabra a medida que se les habilite la palabra. Obviamente pueden habilitar el micrófono, ¿sí? Para poder hacerla. Vamos a ver si logro ver, a ver, si tenemos ahí, yo creo que aparecen en el chat, a ver si alguien quiere romper el fuego y hacer un comentario, aunque sea, así vamos probando. ¿Quién se anima? No veo las manitos. ¿Alguien ya marcó?
No las veo. Levánteme la mano en la pantalla, alguna que haya. A ver, Hola. sí, dale, Silvia. Sí, te comento, no sé si a mis compañeros les sale así. A mí me sale participantes, chatear, compartir pantalla, grabar y reacciones, no me sale la manito. Tal vez por eso es que no estén levantando la mano. Ah, bueno. Bueno, a mí lo que me impactó, digamos, de todo el material que nos han brindado fue el del video, el de Diana, donde hablas principalmente de la nueva definición esta que nos vienen inculcando, como recién decías vos, de un amor, digamos, que uno no es completo, del ser como ser completo. Entonces, me parece que está bueno como para poder repensar y poder, digamos, también transmitir eso a las nuevas generaciones, tener esa perspectiva y sobre todo en género, porque principalmente me parece a mí que no es solamente algo exclusivo de la mujer del amor romántico, como ella hablaba. Yo creo que digamos, trabajo con adolescentes y los varones también transitan esas desilusiones, por así decirlo, cuando no tienen de la otra parte y no saben cómo manifestarlo porque todavía tienen culturalmente el tema de que él es el fuerte. En este momento yo estoy viviendo en la provincia de Santiago del Estero, donde hay una idiosincrasia bastante culturalmente machista y sobre todo en el interior de la provincia, que es donde me desarrollo como operadora terapéutica. Entonces, bueno, era eso, era compartirles que digamos, el video fue muy fructífero cuando lo compartí con chicos de cuarto y de cuarto año y de quinto. Ustedes saben que ahora, por el tema de la emergencia, estamos todos en esta virtualidad, y mandarles el video y el impacto sobre ellos, las repercusiones fueron muy buenas. Bien, bueno. Sí, el abordaje del tema del amor romántico, para quienes todavía no tuvieron posibilidad de leer, está en la clase 2, y para nosotros es un tema muy importante porque ahí aparecen, y es una forma práctica de reconocer muchas de las cuestiones que vimos en la clase 1, ¿no? Esta cuestión de los roles, de los estereotipos de género, aparece muy manifestado. A pesar de los grandes cambios que tenemos en los vínculos de género, todavía siguen apareciendo muchos de estos mitos del amor romántico, tal vez con otros formatos, ¿no? Pero los efectos de esos mitos siguen teniendo mucha vigencia. Yo después les voy a mostrar algunas filminas de la investigación que hicimos, que va a ser un material muy importante de la clase próxima cuando hablemos de violencia. Un trabajo que se hizo con adolescentes, con encuestas y grupos focales también, y que abarcó 12 provincias, es decir, que tuvimos bastante posibilidad de trabajar con chicos y chicas de diversos espacios, y van a ver cómo, a pesar de que nos parecen cuestiones muy antiguas y perimidas, cómo vuelven a aparecer estos mitos, a veces remozados, ¿sí? Y lo increíble es la potencia que adquieren estos mitos con el tema del uso de la tecnología, cómo se refuerzan en muchos casos con algo que parece tan moderno como la nueva tecnología, cómo estas nuevas tecnologías también refuerzan esos mitos que venimos heredando de generación en generación. Bueno, ¿algún otro comentario? No sé si los veo a todos y todas, pero vayan de a uno si quieren. ¿Alguien más tenía? ¿Cecilia? Celina, perdón. Yo, Celina, sí. te escucho. Bueno, me presento, yo soy de Luján. Estuve a cargo de un área el área de género de acá del municipio 4 años, hasta diciembre, y la verdad que cuando me puse a leer los materiales, ahora estoy sin trabajar, estoy en mi casa con mis niñas, y cuando me puse a leer los materiales, lo primero que me llamó mucho la atención, para bien, yo creo que con estos cursos uno lo primero que hace es, a medida de las lecturas se va deconstruyendo con cada palabra, y ese es el principal aprendizaje. Me llamó mucho la atención para bien, digamos, lo leí y dije esto de las relaciones sexoafectivas.
No hace, por eso digo, no hace tanto tiempo, sino hasta diciembre yo estuve trabajando y trabajábamos todo lo que era prevención de noviazgos violentos, prevención de noviazgos no violentos, pero no usábamos esta categoría que la verdad que me pareció riquísima, porque hoy en realidad les pibes no hablan de noviazgo. Creo que creo que está en la primera página, ni bien arrancás que pusieron ahí el glosario, me lo hice un cuadro y todavía en cada medida que voy avanzando con la lectura me parece que esto de poder siempre abarcar y ampliar la mirada. Bien. Bueno, qué bueno que lo hayan interpretado así, esa era la idea, poder aportar una amplitud de mirada, sobre todo por esto que decíamos en la primera clase, de sacarnos de encima nuestros propios prejuicios, ¿no? Y mirar a adolescentes y jóvenes de una manera mucho más diversa, en todo sentido, ¿no? En lo afectivo sexual, pero también en lo cultural, en lo étnico. Por suerte hay muchísima gente que de las provincias y de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, donde la cuestión étnica es fundamental y no se tiene en cuenta. Y además también me parece que ayuda a conectar esta idea de la prevención de la violencia con los procesos lentos o más o menos de la implementación de la ESI, ¿sí? Que me parece que desde el punto de vista de desde dónde nos podemos agarrar o dónde podemos hacer pie, más allá de que estemos o no en ámbitos educativos, es esta necesidad de que esa política pública se convierta en un eje fundamental, porque es a partir de ahí que realmente desde el jardín podemos trabajar en una prevención a largo plazo, que es la que efectivamente genera cambios culturales y sociales profundos, ¿sí? Entonces, bueno, está buena esa lectura, y tengan en cuenta también que las opciones de los vínculos afectivos sexuales hoy están muy ampliados, ¿no? A pesar de que sigue habiendo algunos que están como mejor valorados que otros en función de lo que decíamos, de los roles, de los estereotipos y de los mensajes que seguimos recibiendo en las cuestiones de género. Pero de cualquier manera no podemos sacarnos de la cabeza esa posibilidad de ampliar la mirada en cualquier intervención que hagamos con los y las chicas, ¿sí? ¿Quién más? A ver. ¿Quién había? ¿Alguien? Cecilia. Y bueno, buenas tardes. Yo soy de Córdoba. No se Soy nota, de acá. ¿Cómo? No se nota. Seguro que sí, se renota. Bueno, vivo acá en las sierras, trabajo en un cole de Córdoba capital, y bueno, mi desafío permanente hace 13 años que trabajo en ese cole, en el equipo de orientación, y mi desafío permanente es poder encontrar nuevas miradas para acercarle a los pibes y a las pibas otras miradas, otras maneras de comunicarnos, de comunicarse. Y bueno, hoy en el cole abordamos, gracias a todo este movimiento, abordamos mucho más la ESI, cada vez involucramos más, cada profe se involucra mucho más en esto. Antes estaba mucho en el equipo de orientación, que éramos los que teníamos que como llevar el movimiento, y hoy son un montón de profes que están mucho más partícipes. Entonces, bueno, este material que ustedes me enviaron y nos enviaron, a mí me sirve para seguir alimentando, enriqueciendo mi mirada y compartiendo también estos materiales en función de que, bueno, que estoy en el ámbito educativo. Y muy agradecida de poder compartir miradas, ¿no? Acá en Córdoba, algunas de las, yo veía sexo afectivo, y nosotros por ahí también incluimos el erótico afectivo. Las relaciones erótico-afectivas, ¿no? Y que es una palabra que a algunos y algunas se animan a usar, pero en algunos ámbitos y en el educativo es como
uy, qué susto, ¿no? Que aparezca lo erótico en el ámbito educativo, es como que da susto, ¿no? Así que bueno, me encantó poder encontrarme con estos materiales, muy agradecida. Bien, no, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No sé si alguien... Hola. Sí, Francisca. Hola, sí, hola, soy ¿Cómo Francisca estás? Cruz. Bien, gracias. Yo soy de México, en específico del estado de Guerrero, Acapulco Guerrero. Y bueno, aquí, como en todos los países, obviamente la violencia de género está muy presente. Y trabajar en la prevención de la violencia es todo un desafío. Y desde luego, tenemos que estar con muchas herramientas y para poder trabajar con adolescentes. Este curso me ha parecido muy interesante porque vemos a las jóvenes y los jóvenes, ya que siempre los hemos visto con mucha energía. Sin embargo, en esta parte de las relaciones, como maneja aquí este primer capítulo, las relaciones sexoafectivas o ahora vínculos, ¿no? Los vínculos amorosos también, es que anteriormente pensábamos que nada más, ¿no? Eran los jóvenes y las jóvenes unas relaciones, lo tradicional, heteronormativas. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que tenemos que ampliar nuestra mirada porque obviamente tenemos diferentes relaciones en cuanto a lo que ellos practican. Yo trabajo en lo que es la prevención, entonces trabajo con ellos de forma no tan presente, diarios, pero sí ocasionales. Y entonces la preocupación de los docentes siempre es que vemos temas que realmente les interesen a los jóvenes y les ayudan a tener una mirada diferente, sobre todo en esta parte de la violencia en las relaciones, de los noviazgos, porque no hablamos solamente de hombres y mujeres en esta relación que tradicionalmente conocíamos. Ahora tenemos que tener una mirada diferente en cuanto a a estas relaciones abiertas, como dice aquí, en cualquier etapa de la vida, y desde luego que van aprendiendo desde este modelo de relacionarse, lo van aprendiendo desde el hogar, donde observan cómo papá y mamá, obviamente, se relacionan, y es cómo lo van aprendiendo y cómo lo van practicando, desde luego, en sus nuevas relaciones. Desde ahí nos damos cuenta que obviamente hay muchas veces señales de violencia y que es la única forma en que han aprendido a relacionarse. Entonces, con este material que estoy observando, que estoy leyendo, me da muchas más herramientas para trabajarlo de una forma totalmente diferente, donde ellos aprendan a deconstruir esta violencia, aprendan nuevas formas de relacionarse, no nada más en sus relaciones de noviazgo, sino con todas las personas, donde haya un respeto y desde luego donde también aprendan formas sanas para poder ellos también vivir la vida. Estoy muy agradecida de estar en este curso. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias, Francisca. Mariana Silva, que estaba por ahí pidiendo la palabra. Mariana, ahí te veo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Dos comentarios muy breves. El primero, que me pareció interesante toda la bibliografía, y me quedo con esto que mencionó la compañera en relación a la categoría sexo afectivo o erótico afectivo. Me parece que a todas las violencias que se mencionan en el material habría que agregar, a mí es una que me interesa mucho, que es la violencia epistémica, y me parece que pensar las categorías y concebir que las categorías van mutando, y que parte de esa mutación la traen los chicos y las chicas también, me parece muy interesante para darle lugar, y creo que pensar las masculinidades, por ejemplo, es lo más interesante o con lo que más me quedé del material, eso del libro que se llama Masculinidades
plurales o algo así, si mal no recuerdo. Me parece interesante pensar las masculinidades, pero desde la categoría también de la interseccionalidad, no solo de la perspectiva de género y diversidades, sino también utilizar la herramienta de la interseccionalidad, porque creo que es una forma de hacerle frente a esta violencia epistémica, y lo que digo, que siempre ha concebido ese binarismo entre masculino, femenino, feminidades, masculinidades, y bueno, ha dejado todas las diversidades y la diferencia por fuera, pensándolo de la episteme de lo mismo, y desde identidades distributivas y atributivas, no dándole preponderancia a la diferencia. Entonces me parece que este material invita a eso, a darle lugar a las diferencias, y bueno, claramente va en contra de la violencia epistémica que a mí tanto me interesa. Y bueno, por último, la pregunta que se me hizo, si la ESI abreva en un reconocimiento de derechos, también tiene que ver con pactos que Argentina ha hecho como Estado parte de tratados internacionales. ¿Cuáles son los obstáculos, ¿no?, que hoy se presentan? Y me parece uno de ellos, podríamos hablar todo el día de los obstáculos para la implementación de la ESI, pero creo que uno de ellos es los prejuicios y cómo cada uno vivenció la educación sexual, y que me parece que eso todavía está como un tema tabú, y algo que no se cuestiona, no hay espacios de reflexión. Este es uno claramente, pero digo en la cotidianidad, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué educación recibimos cada uno? ¿Qué educación sexual recibimos cada uno? Y bueno, para poder ensayar mejores respuestas me parece que es interesante pensar esto, los prejuicios y a quiénes dejamos afuera a la hora de concebir categorías epistemológicas. Nada, eso, gracias. Bueno, muy interesante. Me parece que sí, que a todo esto tratamos de proponerles distintas formas de discutir, como vos decís, lo que aparece como tabúes, lo que aparece como trabas, como dificultades, en lo social, en lo comunitario, pero también en nuestras propias miradas, ¿no? En cómo nos cuesta muchas veces, aún teniendo muchísimos años de trabajo en estas temáticas, nos vemos a veces diciendo, ¿por qué estoy diciendo esto? No, vamos a revisar un poquito, ¿no?, lo que nos pasa con estos temas. Y yo creo que el desafío de la educación sexual y de cómo se llena de contenido eso es un debate muy interesante en cada lugar. La ley nos da un marco, tenemos contenidos mínimos, pero después hay miles de maneras de encararla, y creo que lo interesante sería poder adaptarlo, y un poco cuando veamos en la clase 4 más estrategias de abordaje o posibilidades de intervención, ahí se va a abrir un campo de trabajo en el que estamos haciendo camino al andar. Y por eso muchas veces nos pasa, sobre todo cuando por ahí hacemos talleres presenciales, esto de que nos piden una fórmula para intervenir. Y eso es imposible, o sea, estamos trabajando con personas situadas en un espacio y en un tiempo, personas en una etapa vital que ya tiene su propia complejidad, porque están atravesando, digamos, momentos de cambios muy profundos, pero además en un mundo que está cambiando mucho. Entonces lo que tenemos son las experiencias que podemos ir sistematizando, y también por eso los y las invito a que no solamente hagan, sino que reflexionen, escriban, y traten de compartir esas experiencias, porque de esa es la manera en que vamos a ir construyendo conocimiento en estos temas. De hecho, nosotros empezamos a trabajar en cuestiones de género desde Trama, desde nuestra organización en el 2006, y imagínense que ya el año que viene cumplimos 15 años, y lo que ha pasado en esos 15 años, tanto de experiencias propias como aquellas que pudimos ir incorporando, son las que nos permiten hoy tener posibilidades de estar con ustedes trabajando estos temas, pero que se tiene que seguir nutriendo de lo que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, genere en su territorio. Por eso tampoco van a encontrar la receta ni ahora ni al final del curso, van a encontrar posibles formas de intervención, posibles sugerencias que hay que ponerlas en práctica. Y también lo que nos va mostrando, lo digo por experiencia personal, es qué herramientas, qué habilidades y qué otros conocimientos nos tenemos que ir incorporando para mejorar esas intervenciones.
Entonces, también es un desafío a que este curso abra otras intereses, otras posibilidades a que ustedes se sigan capacitando. Retomo lo de las masculinidades porque va a volver a aparecer en la próxima clase en la que vamos a abordar el tema de violencia, y también la vamos a poner como un eje de trabajo importante hacia futuro. Me adelanto porque una de las compañeras también lo había planteado en el foro del curso, no me acuerdo el nombre de quién había sido, pero también estaba planteado, y es un eje que más allá del material que está señalado en la bibliografía, es un tema que va a empezar a tener mucha importancia, porque sobre todo en el trabajo de prevención, y no solamente de la violencia de género, sino en todo lo que tiene que ver con los efectos de la masculinidad hegemónica, aquella que se nos impone culturalmente, y se les impone básicamente a los chicos por la cultura patriarcal, es altamente riesgosa en otros aspectos que no es solamente para la vida de las mujeres en la violencia, sino en las consecuencias sobre los propios varones. Y si miramos las trayectorias de vida y los motivos, por ejemplo, de muerte o de accidentes, los varones se llevan todas las de perder, e incluso no sé si alguien ha trabajado en el tema de suicidio adolescente o ha estado leyendo los materiales. Estamos en una situación compleja en Argentina, lo cuento también para las compañeras y compañeros que por ahí no están acá, pero desde que se empezó a medir, tenemos un problema importante con el tema de los varones. Las mujeres lo intentan más que los varones, pero efectivamente mueren más varones por situaciones de suicidio, y eso también, o sea, todo lo que rodea este tema, nosotros estamos haciendo foco en la violencia de género, pero todas las violencias y todos los efectos negativos que tienen los mandatos de género estructurados en base a lo patriarcal, tienen efectos muy nocivos también sobre la vida de los varones, ¿no? Entonces, me parece que si estamos trabajando con grupos de jóvenes que generalmente son mixtos, bueno, es una línea de trabajo que tenemos que incorporar. Y bueno, por ahí se da la posibilidad de trabajar con algún curso específicamente sobre ese tema. Nosotros hicimos algunos materiales educativos y que tienen actividades también de talleres que los vamos a ir compartiendo y que están en la página de nuestra organización, pero me gusta y me interesa mucho que ustedes estén identificando que es un tema que tenemos que poner en agenda para el trabajo con jóvenes. No sé si tengo a alguien más no veo a nadie más pidiendo la mano, pero, levantando la mano, pero si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, Andrea. Ahí está, ahí puedo hablar. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, trabajar con adolescentes y estaba pensando recién con la antigüedad que tienen ustedes y la vejez, querés decir. Enfocado un poco en las propagandas. No, en el traspaso de las cosas nuevas que fueron seguramente apareciendo. Focalicé el trabajo con los chicos ahora en este último tiempo en las propagandas de televisión, que son riquísimas en cuanto a ver todo el proceso de los cambios en cuanto a la diferencia de género. Así que, digamos, desde la parte de los hay, digamos, como esta sensación de más igualdad, que quizá por ahí nosotros con otra generación somos los que tenemos que deconstruir un poquito todo esto, de esta trayectoria de lo que es lo masculino y lo femenino. Eso por un lado en cuanto a la primer parte. Y después me quedo pensando en esta situación con respecto a lo que es violencia, que la palabra en sí violencia es fuerte, pero me parece que es interesante trabajar con los chicos lo que está, digamos, solapado, o lo que está, digamos, menos visible, ¿no? Que hay tipos de violencia que no necesariamente por ahí uno se refiere a algo importante como pueden ser golpes y demás, sino a lo sutil de las violencias que pueden estar hoy los chicos, que no es perceptible. Y me parece que la intención también de transitar con las lecturas y el material que está bárbaro, es también poder pescar este tipo de cuestiones como para poder trabajarlas con ellos.
Sí, todavía no nos metimos específicamente en el tema, seguro van a aparecer en la clase 3 esa posibilidad de ir encontrando los diferentes niveles por los que se va transitando en un proceso de violencia, y por supuesto aquellas cosas que son tan sutiles a veces, entre comillas, que resultan invisibles, ¿no? Y que también hay que trabajarlas. Y una cuestión que me parece importante de lo que vos planteabas, a nosotros en la investigación nos aparecía algo interesante, que es que la noción de violencia de género o de violencia en la pareja les sonaba a estos chicos y chicas que tuvimos posibilidad de trabajar como algo que era exclusivamente de las parejas de personas grandes. Lo sentían como alejado de la posibilidad de que les apareciera. Por supuesto, a medida que van apareciendo casos y situaciones en las que las chicas adolescentes son víctimas, no solo de femicidios, sino de situaciones de violencia, esta mirada se va relativizando. Pero igual nos parecía importante también incorporar la idea de que hay como violencias de menor intensidad, y que hasta puede trabajarse desde palabras más sutiles como son los malos tratos, ¿no? O los destratos, que nosotros no lo usamos mucho, pero en otros países se usa estas palabras, y poder ver justamente lo que vos planteabas, cómo hay tantas situaciones cotidianas que van mellando, por ejemplo, la autoestima, o por ejemplo la posibilidad de establecer un diálogo, o de establecer reglas de juego parejas en una pareja, todos esos temas que aparecen como pequeños conflictos cotidianos, pero que después pueden ir escalando, o aún si quedan en ese nivel, producen malestar, ¿no? Y ya el malestar es un indicio de que algo no funciona, aunque no sea una situación de violencia. Quedarse en una relación, estar en una relación, no solamente de pareja, digo, puede pasar con amigos también, esa sensación de malestar, de no poder expresar, de no poder manejar niveles importantes de sinceridad, hace que esas relaciones empiecen a resentirse de alguna manera, ¿no? Vamos a trabajar bastante sobre este tema en la clase próxima, incluso tratando de establecer algunas de las formas de conducta más habituales que aparecen. Y cómo también algunas de las violencias que nosotros consideramos parte de la violencia de género, por distintos motivos, por distintas motivaciones en realidad, no por distintos motivos, también a veces la ejercen las chicas. No como violencia de género, pero sí como maltrato. Entonces, es difícil también a veces trabajar con los varones, por ejemplo, me adelanto, pero no importa, me spoileo, las cuestiones de celos o de control, porque también las chicas de alguna manera tienen ciertas actitudes de celos y de control. Lo que pasa es que después, cuando miramos las motivaciones por las cuales un género y otro ejerce ese tipo de conductas, vamos a ver que ahí aparece de nuevo la brecha de género, y de por qué determinadas formas de control y de celos generan unas consecuencias para unas y para otros son distintas, ¿sí? Mariana, creo que me pediste de nuevo la palabra. Sí, que en esto que estás diciendo recordé otra parte de la bibliografía. Creo que es este trabajo del que estás comentando, donde figura una pirámide, y en esa pirámide en la base están los celos, y ahí mencionan que la violencia la ejercen tanto chicas como chicos, y yo pensaba esto de la socialización genérica, que también figura en el material, y que bueno, eso es para ambas partes, y que afecta claramente la forma de poner el cuerpo, y el impacto es distinto en chicas y chicos, pero que la socialización genérica es para ambos. Bueno, eso me pareció muy interesante, que en la base de la pirámide se conciba a los dos, porque, y esto que decía la compañera, que me parece sumamente interesante, y yo lo pienso en relación a la violencia psicológica,
cuando yo daba salud y adolescencia, los chicos interpretaban la violencia de género cuando había golpes, empujones, cachetazos, pero cuando toda la violencia psicológica de los malos tratos o destratos, la verdad que para ellos eso no era violencia. Y bueno, esto que decía la compañera, que yo lo interpreto como violencia psicológica, o si pensamos las masculinidades, que es lo que yo nombré, los micromachismos al decir de Bonino, me parece que eso la verdad que no está muy tenido en cuenta y que creo que es la base estructural. Nada, eso. Sí, y también con respecto al tema de los celos, si lo vinculamos con los mitos del amor romántico, lo posesivo y lo exclusivo funcionan para los dos géneros. Es decir, los principios tan fuertes de la monogamia y de lo que eso implica, aún en estas relaciones que todavía no tienen por ahí una trascendencia como una pareja más adulta, funcionan para los dos géneros ese mito. Es casi el que funciona parejo. Después los otros sí tienen un impacto mucho más fuerte en las identidades femeninas, ¿sí? Un poco lo que trabajamos en el texto. Pero esta idea de lo exclusivo y lo excluyente, es decir, cuando yo tomo el compromiso de establecer una relación sexoafectiva con alguien, de alguna manera está implícito, ¿sí? Entonces, esa idea de posesión muchas veces está por detrás de este ejercicio de los celos y del control, ¿sí? Después vamos a ver cómo la motivación para uno y otro género es bastante diferente, pero sí en la observación de los vínculos aparece ejercidos por unas y otros. Entonces, negarlo, esconderlo, lo único que hace es que los varones se retraigan, no quieran participar de ese debate y de esa discusión o de ese cuestionamiento, porque se sienten como injustamente condenados, ¿no? La idea justamente del trabajo con los varones es sacarlos de ese lugar de responsables absolutos, sino empezar a cuestionar por qué pasa eso, y por qué ciertos varones en ciertas circunstancias, más allá de sus privilegios que siempre están presentes en las relaciones, terminan teniendo actitudes violentas o de maltrato, y hay otros que no, que lo procesan de otra manera. Entonces, abrir esas brechas, esas posibilidades, es por donde nos permite entrar para que los varones también sean parte de este cambio que necesitamos hacer. Eso igual va a aparecer, y en la investigación que señalaba la compañera también van a ver que hay muchos datos de opinión sobre qué cosas se identifican y qué no sobre el tema de violencia, ¿no? Y una cosa que, para cuando lean el material, que justamente ayer también estaba revisando otros materiales en España, lo que es muy invisible y muy presente es la violencia sexual. Y no solamente en situaciones ocasionales, sino dentro de las parejas o de las relaciones sexoafectivas más estables. A eso pónganle el ojo, porque es algo que entre jóvenes está pasando muy frecuentemente, no se habla en ningún lado, y ni siquiera a veces se puede identificar como una situación de violencia, ¿sí? Entonces, fíjense, incluso por ahí ténganlo también como en agenda de cómo incorporar esta cuestión de la violencia sexual, muchas veces oculta sobre esta cuestión de los derechos, entre comillas, que se tienen cuando se está en una relación sexoafectiva. Y el tema del consentimiento, ¿no? Que tanto necesitamos trabajar en muchísimas de las cuestiones que estamos conversando. ¿Hay alguien más que haya pedido? No, palabra no tengo pedida, pero si alguien quiere desmutearse, puede conversar, no hay ningún problema. Agrego una cosita más Bueno. a esto que venías diciendo, que se me viene a la cabeza cuando aparecieron los scratches. Esto que decís de la violencia sexual y del consentimiento me parece que es interesante para pensar todo esto de los scratches. Y cómo, bueno, quién consiente cuando consiente, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de situaciones que chicas y chicos pensaron consentir, en realidad no, y bueno, eran situaciones de violencia sexual camufladas o en ese momento no pensadas, y que bueno, eso trajo hoy en día que se vuelva a repensar todo esto, y que bueno, surja en esto de la justicia social por mano propia, como son los scratches, muy válidos entre los adolescentes. Nada, eso.
Bien. Si les interesa este tema, es muy importante el trabajo que está haciendo Luciana Pecker. Es un tema que se aborda en el libro La Revolución de las Hijas, y de todo lo que pasó a partir de ciertas situaciones de violencia sexual o de acercamientos impropios en ciertos espacios, y ella generó ahí bastante reflexión, y también pensar este tema de los scratches, ¿no? Que originalmente tiene un origen histórico lógico en nuestra sociedad, que fue la aparición de la agrupación Hijos, cuando estaban cerradas las posibilidades de los juicios por lesa humanidad, y que fue a ocupar ese espacio, digamos, de reclamo de justicia. En cambio, en estas situaciones hay que tener más cuidado, porque el escrache, sobre todo ahora con la multiplicación y la difusión que se puede dar a través de las redes sociales, tiene que tener un cuidado muy importante, porque genera situaciones y consecuencias muy graves en la persona escrachada, digo, como para pensarlo, ¿no? A veces no queda otra situación, o cuando el scratch es hacia una institución o hacia aquellos instituciones que tienen que dar respuestas. Otra cosa es cuando ya se trabaja a nivel personal, ¿no? Ahí me parece que hay que reflexionar, y sobre todo pensando en adolescentes que están haciendo un proceso de aprendizaje, no solamente de las relaciones, sino también de esta cuestión de las negociaciones, y en un momento donde por ahí, no sé cómo serán las ciudades de ustedes, pero yo vivo acá en Ciudad de Buenos Aires, y se dio como un avance muy fuerte de ciertos grupos de chicas que tienen ya un trabajo en las cuestiones de género un poco más profundo, y que han participado por ahí de agrupaciones o están trabajando cuestiones de género, y varones que no han hecho ningún proceso. Y ahí tenemos un desfasaje en las cuestiones de género, de la reflexión sobre el tema de género, que ha creado una situación donde es muy difícil el diálogo si no hay una instancia para trabajar estos temas. Así que igual me parece un tema súper interesante el de los scratches, como para reflexionar, ¿no? Y también para preguntarles esta idea de rescatar la visión y la palabra de ellos y de ellas. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Qué sienten? Y también si es reparador para quien lo hace. Porque una cosa es un reclamo de justicia grupal o de algún sector, y otra cosa es cuando eso se toma como un elemento de reparación. ¿Repara algo el scratch o no repara nada a quien lo sufre? Me parece que también hay algunas situaciones que está bueno reflexionar, y que tendrían que ser también parte de nuestro trabajo con chicos y chicas, porque a veces incluso estos temas nos ayudan a después disparar otras discusiones, porque como son temas de interés para ellos y ellas, tal vez es la forma de entrar para después pensar cómo incorporar el diálogo y la deconstrucción de las cuestiones de género, porque es muy difícil entrar por esos temas por las jóvenes. Lo habitual es entrar por temas que les resulten interesantes, o que sean de tal impacto en su vida que necesiten discutirlas, hablarlas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? A nosotros acá Cecilia, sí. nos pasó en el cole este año que decidimos incluir masculinidades en el trabajo con quinto y sexto año, y que son los últimos años del secundario, y bueno, y la palabra la terminaban tomando las mujeres, y los varones estuvieron toda la charla muy silenciados. Entonces todo fue un trabajo de esperarlos y hasta que algunos pudieran participar y comunicarse, pero esto yo lo vengo viendo bastante, cómo los varones se quedan en una
en una postura de silencio en algunas instancias que tienen que ver con abrir el debate, y yo creo que eso es bueno que nosotros los educadores empecemos a trabajar y a poner como, acompañarlos en poner en palabras. Me quedó mucho esto que decís, el desfasaje entre algunas pibas que se están formando, que están leyendo, que están participando de algunos grupos, y los varones que por lo menos en el cole que yo trabajo miran como desde un costado, son pocos los que se animan a involucrarse, ¿no? No sé cómo lo viven ustedes en las otras ciudades y demás. Esto que vos incorporás me parece interesante. Otro tema que también me adelanto desde la cuestión metodológica es cuándo y qué temas podemos trabajar en grupos mixtos y cuáles y qué temas tenemos que trabajar entre grupos de pares genéricos. Porque eso también tiene que ver cómo se construye esa masculinidad. La masculinidad nunca se va a mostrar delante de las chicas y de otros varones frágil. Eso hay que habilitar un espacio, un lugar de encuentro, si fuera posible coordinado por un varón sería aún mejor, pero bueno, no siempre sucede. Y entonces, ese espacio, lo mismo sucede muchas veces con las chicas, necesitan un espacio propio para después poder trabajar con los grupos mixtos todo lo que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y la negociación, y el buen trato, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cuestiones de deconstrucción y de posibilidades de reflexionar sobre las propias prácticas y sobre las propias identidades, que a veces es mejor trabajarlas en grupos solo de varones o solo de mujeres, aunque después tengamos instancias, porque también es bueno que aprendan a trabajar la convivencia en convivencia, ¿no? Pero a veces, digo, también para incorporar otro elemento de reflexión para cuando pensamos las intervenciones, es qué necesita cada grupo y qué necesita ese grupo de varones con el que están trabajando para poder hablar, ¿no? Para animarse a hablar. Y bueno, a veces vale la pena abrir un espacio propio y después ver cómo se da ese vínculo con las chicas en otro momento. Pero seguramente o se van a callar o van a tomar la posición más conservadora, a la defensiva probablemente. Sobre todo cuando las chicas tienen mucho más ánimo de enfrentarlos, ¿no? Y es una reacción por la propia socialización de género que es absolutamente lógica, entre comillas, ¿no? Todo es entre comillas, pero sucede, y me parece que en las prácticas o en los talleres o en los encuentros mixtos, cuando no hay otras instancias, o la propuesta genera debates de esta cosa, entre comillas, guerra de los sexos, se producen mucho esas situaciones. Pero está bueno evaluar lo que pasó ¿no? Para ver cómo lo hacemos la próxima. Tal cual, fue nuestra primera experiencia y en verdad partimos de un texto que había salido acá en una revista que es La Tinta, y que tomó un texto de Rita Segato. Estuvo bueno, pero bueno, esta instancia la coordinó un profe varón, yo estuve acompañando, pero sí nos faltó esto, no nos dimos cuenta de pensar un espacio aparte para los varones. En eso yo tampoco me di cuenta, y sí me di cuenta en ese momento que ya estaba ocurriendo, cuando se estaba dando el debate, ¿no? Que ellos estaban silenciados, no se dio esto ni ataque ni defensa, pero sí había un silencio que por momentos parecía incómodo, ¿no? Claro. Y también tengan Claro. en cuenta, cuando esto que vos señalás del texto de Rita Segato, ¿qué materiales utilizamos para adaptarlos lo más posible a la comprensión y al consumo cultural que tienen los chicos y las chicas?
porque muchas veces un pequeño video o un spot o un texto o una historieta disparan una cuestión mucho más cercana que por ahí un texto más académico, ¿no? Esto es vicio de comunicadora. Pero me parece que también eso es interesante reflexionar sobre cuáles son los disparadores, y cuanto más cercanos sean a sus propios lenguajes, pero también a sus propias experiencias, ayuda mucho a facilitar ese diálogo, ¿no? Eso también ténganlo como un tema para reflexionar cuando armamos las intervenciones. Y además ahora por suerte hay mucho material, en una época no había nada, de hecho nosotros tuvimos hasta que producir videos, que después se los voy a poner como material para que lo puedan ver, porque no había nada para disparar talleres, ahora hay muchísimo material, y les puede servir, incluso hay materiales hechos por los mismos chicos y chicas, que también es un tema interesante, cómo producir ciertos materiales con ellos y ellas. El mismo proceso a veces tiene mucho más efecto de poder cuestionar y de poder pensar las cosas que un taller donde nosotros trabajamos directamente esos temas. El hecho de que sean ellos y ellas los que producen mensajes, o los que producen materiales, el proceso de elaboración de ese material o de ese mensaje genera mucho más efecto, digamos, de discusión y de debate, que si formalmente los invitamos a participar en un espacio de reflexión, entre comillas, ¿no? Así que también a veces es cuestión de ponerle un poco por caminos menos directos llegamos mejor a los objetivos. ¿Quién más? ¿No tenemos ningún muchacho hablando de masculinidades? ¿Alguno hay o no? No hablan. Bueno, algún otro... Ahí está, Oscar, mira, que nos estuvimos escribiendo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Estuve escuchando todo. La verdad que yo el año pasado me recibí de operador en psicología social y bueno, tenía muchos proyectos para este año, pero bueno, indudablemente Pasaron cosas. se han venido todo abajo, ¿no? Pero me quedé pensando mucho, muchas veces... Uy, se cortó el audio. ¿Nos escuchás, Oscar? Se cortó. ¿Ustedes se escuchan bien? Sí. Oscar, trata de volver a conectarte si escuchás, porque yo te veo conectado, pero no te escuchamos. Mientras tanto hago avisos parroquiales. Voy a subir un PowerPoint que tiene como la síntesis de las 2 primeras clases, para que tengan algún material resumido. ¿Estás de vuelta, Oscar? ¿Me escuchás? Lo vamos a subir a la plataforma, así lo tienen, y si hay temas, o después de las charlas que vamos teniendo, les aparecen cuestiones que quieren profundizar o que necesitan bibliografía, también en los foros o en los mensajes mándenme y yo voy subiendo, no hay ningún problema, lo que tenga, ¿no? O sea, algunos temas los tenemos más sistematizados y otros menos, pero materiales hay un montón. Bueno, ¿lo perdimos, Oscar? Oscar, ¿nos escuchás? Ah, se está poniendo los auriculares. Oscar, ¿nos escuchás ahora? Bueno, vos sabés que no sé, se me desconectó el internet, no sé qué pasó. Suele suceder. Sí, no, lo que te estaba diciendo era que era muy interesante el tema, más que todo por el tema de hacer un taller solo con varones para ir ingresando conceptos, ¿no? Yo es como si estoy haciendo muchos cursos porque me interesa mucho la temática, tendría que ser, ¿no? Perdón si me meten las gatas que están dando vuelta por acá. Pero es un tema muy interesante, y más que todo que los varones empiecen como a abrir un poquito la cabeza y hablar un poco del tema y desenglosar un poquito, sacar velos, porque es una temática, algo que se ve en todos lados, ¿no? Lo que es
la violencia de género, obviamente el machismo y el patriarcado. Así que por eso yo trato de ir leyendo, me gustó mucho los materiales, yo los vengo todo el día porque me interesa mucho, y trato de ir pensando a futuro, ¿no? Futuros talleres. Pero Bien. por eso, justo estaba escuchando mucho porque es muy rico, y más que todo lo que es docente, todo, me interesa mucho escuchar, me gusta mucho escuchar, por eso me estuve callado, por eso. No, igual no hay obligación de hablar. No, está bien, está bien. Sí, no, me parece bárbaro, porque en realidad esto que yo decía un poco de se hace camino al andar, me parece que cualquier elemento, cualquier situación en la que podamos encontrar un espacio de formación o de intercambio, incluso hasta con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, que se pueda hacer en lo cotidiano, porque son tantas las cosas que hay que pensar, que es difícil que una persona abarque todas las necesidades que tenemos de una intervención. Esto también lo vamos a trabajar en el material de la última clase. Y siempre es bueno trabajar con otras personas porque ese intercambio de miradas es el que nos permite mejorar las intervenciones y mejorar los resultados del trabajo. Y además porque siempre es mejor, sobre todo cuando se trabaja con grupos, no hacerlo en forma solitaria, ¿no? Siempre trabajar al menos en duplas de coordinación, sobre todo si se trabaja en grupos mixtos, es buenísimo que haya dos coordinadores y coordinadoras, y si pueden ser de distintos, de varón y mujer, mejor, pero bueno, a veces no se puede. Y también, esto se lo digo a Oscar, digamos, porque me parece que es interesante, es cómo en los talleres aparece esta necesidad de los varones de tener referentes más adultos. Vos sos re joven, pero ya tenés otra mirada y otra formación sobre estas cuestiones, cómo necesitan referentes distintos a los tradicionales, que les planteen otras cosas, que les planteen otros desafíos, y también que los ayuden a interpretar esto que está pasando, esta brecha que decíamos con las chicas y con lo que avanzan ciertos grupos de chicas jóvenes en el análisis de estas cuestiones de género, y lo que ellos necesitan para poder generar y achicar esa brecha, ¿no? Y también porque es diferente que esto se los plantee un par genérico que una mujer, porque después esto lo vamos a trabajar, pero a diferencia de lo que le pasa a las mujeres, que su femineidad, su condición de mujer se legitima mucho con la mirada de los varones, especialmente por este mandato de la belleza, la sensualidad, etcétera, etcétera. Los varones refuerzan y legitiman su masculinidad por la mirada de otros varones. Entonces, si los únicos varones que tienen alrededor les legitiman aquellos aspectos más vinculados a la masculinidad más tradicional, no van a encontrar alternativas, ¿no? No van a encontrar, y no van a encontrar beneficios de tener otro tipo de actitudes y de vínculos. Porque siempre lo que va a premiar la masculinidad tradicional, obviamente, es la cuestión que tiene que ver con los mandatos de posesión, de ser proveedores, de todo esto que está por detrás de esa masculinidad, de ser los que más fuerza ejercen, los que siempre tienen que ganar, los que siempre tienen que ser exitosos. Ese es el mensaje un poco de esa masculinidad. Y tener otros modelos es importantísimo, y otros mensajes, ¿no? Que se puede ser un varón con otras características que no tienen que ver con ninguno de esos mandatos, o que de esos mandatos tomar lo que está bueno, digamos, ¿no? Y descartar lo que es malo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, estamos ya en 1 hora. Les quería mostrar, si les parece, respecto al tema del amor romántico, que no lo puse en el texto porque si no se hacía un texto muy largo. Algo interesante, perdónenme que voy a pasar unas filminas medio rápido. Este es el Power que les voy a compartir en la plataforma.
Ahí tienen, pues me parece que por ahí para hacer no tener que volver solamente al texto, pueden tener una mirada rápida de los contenidos. Acá está un poco lo que ya habíamos trabajado. ¿Ahí se ve la filmina? Bueno, estas son algunas de las respuestas de la investigación que comentaba Mariana, que está como bibliografía tanto de la clase 2 como la próxima, la clase 3. Y trabajamos sobre algunos mitos, algunas preguntas que reflejaban estos mitos del amor romántico, y fíjense esta idea de lo no racional o de lo irracional del amor romántico, la afirmación por la que tenían que decir si estaban de acuerdo o no, era cuando una persona se enamora, pierde la razón. Fíjense los niveles de acuerdo, casi 1 de 4, esto era parejo en varones y mujeres, por eso no lo discriminamos en la respuesta. Y 32 parcialmente de acuerdo, miren la suma, da más del 50%, está de alguna manera naturalizando todavía ese mito, ¿no? Otro era, cuando te enamorás, solo querés estar con la persona y prescindir de las amistades. Esto es muy frecuente, esta idea de lo que decíamos de la exclusividad, no solamente no tener otras parejas, sino de alguna manera, sobre todo las mujeres, alejarse de ciertos grupos de amigos y concentrar su energía en las parejas. Y fíjense que acá, si bien es un poco más bajo, igual ahí está, ¿no? El porcentaje también en casi un 40% está en una situación de acordar. Y miren en lo que decían de esta idea de los celos y el control, que era un poco lo que planteaban. Fíjense que los celos son una forma de demostrar amor, miren los porcentajes altísimos, y cómo esta idea del celo como manifestación de amor tiene una aceptación por arriba del 60% en las opiniones. Y en esto, les digo, van a ver que en el trabajo, cuando había diferencias de opinión entre varones y mujeres, hicimos las barras separadas, pero acá no había prácticamente diferencias de opiniones entre unos y otras. Así que quería mostrarles eso, que no lo pude poner en el texto, como una forma de ilustrar que estas cuestiones siguen sucediendo y siguen siendo parte de las opiniones de los chicos y las chicas, ¿no? Esperen que acá, ahí está. Se ve ahora, ya desapareció, ¿no? De cualquier manera, después si quieren ver el PowerPoint, agregué algunas cositas más para que lo tengan presente. Y bueno, tienen sintetizadas esas 2 clases, como porque si tienen que hacer una revisión rápida o de definiciones, lo hagan sin necesidad de leer de nuevo todo el texto. Bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta, consulta? No. Cecilia, ¿vos estás en Tras la Sierra? Yo estoy en San Antonio de Redondo, donde han sido los incendios en este último semana. Bueno, y ahora hay un nuevo foco, así que esperamos que venga la lluvia. Sí, de estos ojalá. lados. Bueno, Todavía no hemos tenido lluvia. Terrible. No, te preguntaba, te preguntaba porque estoy gestionando la posibilidad de tener una charla por Zoom como esta, con una compañera que tiene un trabajo muy interesante en Tras la Sierra, en San Javier, en Córdoba, y porque me interesaba también que vean experiencias concretas. Ah, buenísimo. Yo estoy muy cerca, estoy más o menos 1 hora y cuarto de San Javier. Bueno, creo que lo vamos a lograr. Esa era un poco la idea, de trabajar un poco con Adriana, que es la coordinadora, o que fue durante muchos años la coordinadora de un trabajo en Córdoba, en Tras la Sierra, que además transitaron varias etapas de ese trabajo, entonces me parece que también está bueno ver el proceso, cómo no es una intervención
de una vez, sino que todos los procesos de prevención y de promoción hay que llevarlos durante un tiempo bastante largo y justamente darnos la posibilidad que decíamos de aprender de las experiencias y ir modificando en función de los resultados, me parecía interesante y después también probablemente les cuente yo misma o alguna compañera de trama una experiencia de una campaña que hicimos que se llamó ¿Qué onda?, que por ahí alguno la vio, que la hicimos en base a esta investigación que ustedes están leyendo, que fue una campaña de sensibilización en redes sociales, para que vean cuestiones ya bien concretas. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar comunicando por mensaje, no tengan, no se hagan ningún problema en hacer consultas, en pedir bibliografía o en hacer algún comentario, siempre son bienvenidos, y seguramente vamos a tener una reunión más, por ahí viendo las clases 3 y 4, o vamos a ver si con la invitación a Adriana, por ahí el mismo día hacemos una partecita de revisión de las clases y otra partecita vemos la experiencia. Más que nada porque sé que cada vez que hay que conectarse es como uno deja de hacer otras cosas y bueno, por ahí podemos concentrar en un horario. Les hago una consulta así general, aunque ustedes se adaptaron a este horario, ¿les viene mejor más tarde, a la tarde? Da lo mismo, están en cuarentenados y en cuarentenadas todos. ¿Sí? Bueno, porque hubo gente que nos dijo que no podía en este horario, entonces bueno, por ahí la próxima planteamos por ahí un poquito más tarde. Sí, no sé si alguien... Si, no sería problema tampoco que fuera un poco más tarde. Bueno, vamos probando. Vamos haciendo camino al andar. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Un placer que estén participando del curso. Si quieren chusmear las otras cosas que hay en la página de nuestra organización, que es www.trama.org.ar, ahí están todas las publicaciones, muchas tienen que ver con estos temas que estamos trabajando, algunas están como bibliografía, pero otras pueden chusmear. Por el tema de masculinidades, además de masculinidades plurales, que es la que está puesta como bibliografía, tenemos una específicamente para trabajar con jóvenes, así que también se pueden ver ese material que tiene talleres, tiene para sugerencias para el trabajo grupal. Bueno, ¿listo? ¿Nadie más necesita otra consulta? Bueno, los despido. Gracias por estar.